Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en el Instituto Materno Perinatal para dar inicio pues a la cuarta jornada, cuarto módulo del curso de técnicos en farmacia. Para ello ya tenemos a nuestro profesor, al profesor César Céspedes Ruiz, en la sala que va a dictar el tema prescripción de medicamentos, ¿no? Dentro del marco del curso, que en estos momentos se están ya acoplándose compañeros de Loreto, de Cayali y de otras dependencias del sector salud. Adelante, doctor César. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, adelante. Muy buenos días con todos. Nuevamente es un honor estar acá con ustedes compartiendo este tema que es muy importante, al igual que todos los que hemos ido revisando semana tras semana. Este tema tiene que ver con las buenas prácticas de prescripción y dispensación, ¿no? Que se dan no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver algunos ejemplos de algunas recetas, vamos a ver el impacto que tienen el no prescribir bien por parte del médico, del especialista, y nosotros como farmacéuticos, como técnicos en farmacia, somos los que vemos que se cumpla esta norma que tiene que ver con muchas cosas y que lo vamos a ver a continuación. También vamos a poder hablar sobre las experiencias que tenemos en el día a día en el ámbito hospitalario y donde ustedes van a darse cuenta que sí es importante y por qué motivo lo tenemos que revisar, lo tenemos que ver y lo tenemos que aplicar sobre todo, ¿no? En el ámbito profesional, ¿no? De cada uno de ustedes. Entonces, de lo que es buenas prácticas de prescripción y dispensación de una receta, siempre hay un orden, ¿no? Y dentro de ese orden, lógicamente tenemos que iniciar por las buenas prácticas de prescripción. Por eso, en este PPT vamos a hablar sobre la prescripción médica. En el siguiente PPT ya veremos lo que es la dispensación y los impactos que puedan tener. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. Ya. Todos me pueden visualizar bien, ¿correcto? No hay ningún problema. Está perfecto la pantalla, ¿sí? Sí, todo bien. Ya, entonces vamos a dar inicio con lo que es la prescripción de una receta. A ver, un ratito, por favor.
Mil, mil disculpas, problemas del internet que está fallando. Mil disculpas. Bueno, ahora sí empezamos. Hubo un problema técnico por el cual les pedía mil disculpas. Bueno, cuando hablamos de la prescripción médica, tenemos que introducir algunos elementos que hoy en día son importantes y de vital importancia, que se usan bastante, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de prescripción médica, también hablamos de la informática farmacéutica. ¿Qué tiene que ver la informática farmacéutica acá? Muchas veces, cuando vamos al sector privado, para ponerlo en primer lugar, el sector privado tiene software y tiene muchas veces las boletas electrónicas, ¿no? Tiene boletas electrónicas que muchas veces se trata de que se asemejan a lo que es una receta médica, que es lo que actualmente se está utilizando también en los hospitales públicos del Estado, ¿no? Hoy en día tenemos la receta simple, la receta que conocemos todos, pero también hoy en día se está activando lo que es la receta digital. Y para eso entra a tallar la informática farmacéutica. Por eso decimos que en la actualidad existen diversas cadenas de farmacia, boticas, farmacias de establecimiento de salud particulares que utilizan diversos sistemas informáticos o software para poder mejorar la prescripción médica farmacéutica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos un punto tecnológico, un punto de un avance en el cual se da en estos momentos, en la actualidad, ¿no? Y que nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante a evitar errores, ¿no? Porque en una prescripción médica lo que queremos es evitar los errores, ¿no? Los errores son los que queremos nosotros evitar. Entonces ahí es donde nosotros podemos apoyarnos y podemos, mediante un código o mediante un medicamento que tiene una denominación común internacional, que es el famoso DSI, ¿no? El DSI que se maneja de acuerdo al petitorio nacional para una prescripción médica, es lo que va a poderse notar al momento de que se pueda revisarlo, ¿no? Entonces, el químico farmacéutico o el técnico en farmacia, en su sistema, puede apoyar en corregir si en caso ha habido un error por parte del médico, ¿no? Se puede avisar, corregir, prever, ¿no? O recomendar, ¿no? Entonces ahí el médico ya puede hacer una corrección de su receta
en la prescripción médica y que luego más adelante, cuando llegue el acto de dispensación, que esa es la otra parte que lo vamos a ver más adelante, ahí se pueda prevenir a que haya una mala dispensación de un medicamento ya al paciente, ¿no? Entonces, la prescripción con la dispensación van de la mano, pero como herramienta importante ahora tenemos la informática farmacéutica, ¿no? Ahí está la informática farmacéutica. Ya, hasta el momento lo que podemos visualizar en la pantalla se ve en forma correcta, ¿no? No hay ningún problema, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden copiar? Sí, ¿no? Ya, pasamos a las buenas prácticas de dispensación, no como conceptos generales, ¿no? Todos son conceptos generales y luego ya vamos a entrar a la parte práctica cuando veamos las recetas, pues, ¿no? ¿Cómo son las recetas? En lo que es la buena práctica de dispensación que decimos, como un objetivo general que se establecen los criterios metodológicos y requisitos para el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación de medicamentos, ¿no? O sea, las metodologías, los criterios y los requisitos que les hablaba de las buenas prácticas de precisión van engranados para que pueda darse las buenas prácticas de dispensación de medicamentos en forma correcta al paciente. Y como objetivos específicos, podemos decir que hay que contribuir al cumplimiento de la precisión médica, ¿no? Eso ya está claro. Una buena precisión médica, una buena dispensación. Orientar a los pacientes para el uso adecuado de los medicamentos. Contribuir al seguimiento farmacoterapéutico de pacientes según criterios específicos. Identificar y contribuir a la solución de los problemas relacionados con uso de medicamentos. Y promover la coordinación y comunicación entre los profesionales de la salud, ¿no? También tiene que ver eso bastante la coordinación y la comunicación, ¿no? Eso es algo importante porque mientras que no haya comunicación, se rompe todo. Tiene que haber la comunicación para que podamos entre todos apoyarnos, porque hay una parte que no la podemos omitir y lo sabemos muy bien. No podemos omitir el error humano. Entonces, cuando hay un error humano, está el otro profesional para decirle a la enfermera, a la obstetra, al médico, ¿no? Al especialista, a veces a nosotros mismos, a los farmacéuticos, también nos podemos equivocar, o los técnicos en farmacia también se pueden equivocar. Todos nos podemos equivocar porque el error humano existe. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es minimizar el error humano, que sea casi nada, ¿no? Que sea pues un error al año, que de repente se me puede pasar algo mínimo, ¿no? Pero que no sea pues en forma recurrente, ¿no? Porque tampoco no podemos estarnos equivocando en forma permanente. Se supone que a medida que nos vamos preparando, capacitando, teniendo años de experiencia, ¿no? Entonces ya no va a haber ese inconveniente o ese problema, ¿no? Entonces, de eso es lo que tratamos de ver nosotros. Bueno, ahora entramos al concepto de lo que es una prescripción médica para que hagamos un recuerdo, porque la prescripción médica la hemos visto muchas veces, lo hemos tenido conceptualizado, ¿no? De repente en nuestros estudios que hemos realizado, ¿no? En el instituto, ya sea universidad, ya sea
cursos, charlas, ¿no? Siempre nos hablan de la prescripción médica, ¿no? Entonces vamos a tratar de recordar o de refrescar qué cosa es la prescripción médica. Entonces decimos que la prescripción médica es toda prescripción de medicamentos, ¿no? Toda prescripción de medicamentos que deberá hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la denominación común internacional, nombre genérico y cumpliendo los siguientes requisitos, ¿no? O sea, una prescripción médica debe de venir con el nombre genérico que viene a ser la denominación común internacional de cada medicamento, ¿no? Ahí dice denominación común internacional, que lo tiene el petitorio, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener un petitorio a la mano, ¿no? Siempre es bueno tener nuestro petitorio a la mano. Yo les doy estas recomendaciones como que yo también siempre me gusta tener a la mano el petitorio. Lógicamente que hoy en día el petitorio es un instrumento que lo podemos manejar de forma digital, ¿no? Ya sea en una carpeta, en un USB o en nuestro celular, ¿no? Entonces, el petitorio es una de las cosas que le vamos a brindar a ustedes en este curso, muy aparte a los PPTs. Voy a adicionar el petitorio, ¿no? Que le voy a hacer llegar a los organizadores de este curso para que les puedan hacer llegar, ¿no? Y conozcan el petitorio actual que manejamos en el Ministerio de Salud y que es el petitorio nacional de medicamentos que se usa en el MINSA, en el Salud, en las Fuerzas Armadas, en los privados, en todos lados, ¿no? O sea, es el petitorio válido. Pero no se vayan a confundir. Si algún medicamento de marca no lo encuentran en el petitorio, es porque los productos comerciales o de marca, pues, no pertenecen al petitorio, ¿no? Son medicamentos que son comerciales y que se usan mayormente en las farmacias privadas, ¿no? Por eso que el petitorio solamente es para el Ministerio de Salud, para E-Salud y para las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Entienden? Pero pues digo, si yo trabajo en el MINSA, yo trabajo con mi petitorio que corresponde. Ahora, si yo quiero manejar los medicamentos tanto del petitorio que son del Ministerio, del Estado, y los medicamentos que son los comerciales, entonces ahí los invito a comprar un libro. Ese librito sí lo van a tener que, ¿no? Yo me he comprado, y les digo con sinceridad, hace cuestión de 3 semanas, me he comprado también mi librito actualizado. Me he ido a la famosa calle Amazonas y me he comprado mi librito actualizado de Penume y de comerciales, ¿no? Hasta la actualidad. ¿Y por qué? Porque muchas veces, al margen de que no debemos de usar los comerciales en el Estado, a veces lo amerita, ¿no? Sí, en el Estado también a veces amerita comprar algún medicamento de marca o comercial. Lo amerita y cuando lo amerita, pues hay que saber, ¿no? Hay que tener sus herramientas para poder ahí revisar, y porque de repente el jefe de guardia o alguien te pregunta y uno tiene que tener sus libros de ayuda, ¿no? De apoyo, ¿no? En el caso del Penume yo se los voy a dar para que lo tengan, para que lo conozcan, ¿no? En forma digital. El otro librito, yo les aconsejo que se compren, ¿no? Viene a ser el nombre conocido, ¿no? El famoso Vandemecum, ¿no? El famoso Vandemecum farmacológico, ¿no? Donde están todos los medicamentos, tanto los genéricos como los comerciales o de marca, ¿no? Eso ahí siempre son herramientas que para nosotros que somos profesionales de la salud, inmersos en farmacia, tenemos que tenerlo siempre a la mano. A veces el internet no lo es todo, ¿no? Yo sé que ahora hay inteligencia artificial, hay un montón de cosas, pero hay algunas cosas que sí es mejor tenerlas a la mano en digital o en su libro de bolsillo para poder siempre sacarnos alguna duda en pleno
en plena labor, ¿no? En pleno trabajo, ¿no? Que a veces tenemos que tenerlo en forma rápida, ¿no? A veces el internet o la inteligencia te saca por pedazos, te saca de... No lo saca la esencia que de lo que uno quiere a veces, ¿no? Yo les digo porque a veces también yo he querido navegar y no lo he encontrado tal como yo he querido, ¿no? Las cosas, ¿no? Ya, continuamos. Solo se podrá hacerse por personal de la salud, cuando hablamos de la prescripción médica, debidamente autorizado, ¿no? De acuerdo a las competencias, a las normas, a las leyes, ¿no? O sea, el otro punto es quién prescribe, ¿no? Hay que estar seguros en que quién prescribe. La prescripción, solo profesionales de la salud. Ahora, ¿quiénes son las personas? Hay que ver qué profesionales. La prescripción debe ser también letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración, ¿no? Y otra cosa también como requisito se hará en idioma español, en forma escrita, ya sea por copia mecanográfica, medio electromagnético y o computarizado, ¿no? Ahora estamos optando por lo que es computarizado. Luego, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos, signos secretos, como dice, ¿no? Abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las abreviaturas aprobadas por el Comité Farmacoterapéutico de la institución. Bueno, cada institución, cada hospital que es unidad ejecutora o que es un hospital de nivel 3, nivel 3.1, nivel 3.2 o nivel 3E, hablamos de hospitales grandes, ¿no? Como Neoplásica, Loaiza, 2 de Mayo, el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es la ex maternidad de Lima, Cayetano, María Auxiliadora, ¿no? Casimiro Ulloa, ¿no? Todos esos hospitales grandes que hay tanto en Lima, como también lo hay en provincia, ¿no? En provincia he tenido la oportunidad de visitar hace una semana atrás, o 10 días atrás, he visitado el hospital del Carmen, ¿no? El Hospital del Carmen en Junín, Huancayo, que es un hospital también como el Instituto Nacional Materno, es materno, ¿no? Lógicamente de menor complejidad, pues, ¿no? No es un hospital nivel 3.2, pero también he tenido la oportunidad de visitar y de conocer un hospital nivel 3E, un 3 especializado, que es el Hospital Carrión, que también está en la ciudad de Huancayo, en Junín, ¿no? Y el Hospital Ramiro Prialé de Salud, ¿no? Son 3 hospitales grandes que también entran al tema de que tienen su comité farmacológico o farmacoterapéutico, y donde he tenido la oportunidad de visitar hace 10 días. Hemos estado allí con muchos amigos, colegas, profesionales de diferentes, ¿no? De diferentes áreas. Luego, en el tema de las enmendaduras, lo vamos a relacionar también con alguna experiencia que justo he tenido ahora en la madrugada, ¿no? Bueno, hoy día he salido a las 7 de la mañana de realizar mi guardia nocturna, y justamente en la madrugada hubo una experiencia con el tema de la prescripción de una receta, ¿no? Entonces, se las cuento para que la tengan clara, ¿no? Viene una receta con una enmendadura bien fina, pero a la vez como si tuviera un signos, como dice, signos secretos, ¿no? Entonces, era un catéter y un apósito, el cual inicialmente decía 1, se nota claro que decía 1, y luego ese 1 lo han querido convertir en 6, ¿no? O sea, se formó un signo secreto y se formó también a la vez una enmendadura, ¿no? Entonces yo lo que le dije al personal que vino,
le digo, señorita, en este caso no puedo atender ese ítem no lo puedo atender. Por ese ítem va a tener que realizar otra receta nueva y poniendo bien legible si es una unidad, 2 unidades, 3 unidades o cuántas unidades van a hacernos, que lo ponga. Entonces, en ese momento yo le dije, si hubiera un problema, una auditoría del Seguro Integral de Salud, que siempre los amigos de la unidad de seguros están alertas en esos casos, van a decir, ¿quién lo hizo? ¿El médico? ¿La enfermera? ¿El técnico de enfermería? ¿El técnico de farmacia? ¿O el químico farmacéutico? ¿Quién de los 5 lo ha hecho? Lógicamente todo el mundo va a decir, yo no fui, no he sido yo, porque ya te están auditando, ¿no? Estás siendo auditado por la unidad de seguros. Entonces yo le digo, para evitar problemas, esos 2 ítems no te voy a despachar. Más luego bajas con otra receta de esos 2 ítems y normal, yo te atiendo, pero que esté legible, ¿no? Que esté legible. Y si el doctor tiene el número medio raro, entonces que ponga entre paréntesis, si es 1, que ponga entre paréntesis aparte, 1. Si es 5, que ponga entre paréntesis aparte 5, pues, ¿no? Entonces le di esa salvedad, esa alternativa de solución para que pueda volver y llevar bueno, eran dispositivos médicos, ¿no? Imagínense peor cuando son medicamentos, ¿no? Entonces uno tiene que estar alerta y sobre todo tener las cosas claras, ¿no? Tener las cosas claras para poderle dar una solución sin pelear, sin discutir. Por eso es importante la comunicación, ¿no? Luego me llaman por teléfono a la media hora y yo le digo lo mismo al médico, pues no le digo, está pasando esto y le estoy informando para que puedan, ¿no?, solucionar. Yo sé que de repente se ha equivocado, ha escrito mal, se le ha ido la mano, ha estado cabeceando de lo que es noche, madrugada, entiendo, pero tiene que corregirla. Y después lo mandaron corregido ya otra receta y lo pude atender, pues, ¿no? Entonces ya, ¿qué hice ahí? Se cumplió con las buenas prácticas de prescripción. A la vez pude realizar una buena dispensación del medicamento, del dispositivo médico, para evitar problemas posteriores, ¿no? Porque todo o puede ocasionar un problema hasta legal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, siempre cumpliendo con las buenas prácticas de prescripción. A ver, dice, la prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado, en el caso ambulatorio, y administrado en el caso hospitalario, por parte del profesional a cargo del servicio, ¿no? Ya sea de farmacia, de enfermería, dependencia que haga de sus veces, ¿no? Entonces ya acá estamos dándonos cuenta la importancia que tiene la prescripción, pues, ¿no? Un momentito, por favor, vamos a cuadrar
la panorámica. Bueno, ahora venimos a ver el contenido de la prescripción médica, ¿no? El contenido de la prescripción médica, las partes de la receta, qué es lo que tiene que tener. Entonces, acá tenemos, dice que la prescripción del medicamento deberá realizarse en un formato el cual debe contener como mínimo los siguientes datos cuando esto se aplique, ¿no? Ya sea electrónica, manual o cualquier tipo de receta tiene que cumplir con todos estos requisitos mínimos. El nombre de quién, del prestador del servicio de salud o profesional de la salud que prescribe, ¿no? Con su dirección y número telefónico o dirección electrónica. Luego la fecha de la prescripción, nombre del paciente y documento de identificación, el número de su historia clínica, nombre del medicamento expresado en la denominación común internacional, que puede ser nombre genérico también, que es lo mismo, la concentración y la forma farmacéutica. Ahora, ¿qué más nos faltaría completar ahí? Que es lo más también importante, o uno de los puntos más importantes, es la firma y sello del médico. El médico tiene que poner al final su firma y sello. Ese es clave, firma y sello del médico. ¿Ok? Eso es lo que tiene que poner. Ya, ahora por acá tenemos otros complementos, como les decía, firma y sello del prescriptor del médico, pero tenemos otros complementos que son la vía de administración, dosis y frecuencia de la administración, periodo de duración del tratamiento, cantidad total de unidades y unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento en números y en letras. También tenemos indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. Y tenemos la vigencia de la prescripción, ¿no? Porque la prescripción tiene que tener una vigencia que normalmente se maneja en 30 días, ¿no? Algunos lo dan hasta 3 meses, pero no, 30 días. Ahora vamos a ver quiénes son los profesionales que pueden prescribir y por qué, ¿no? Y también de paso para ver por qué algunos profesionales de repente quieren hacerlo y sin estar autorizados, ¿no? Hay algunos que quieren hacerlo sin estar autorizados. Entonces, ese tema también lo vamos a conversar en este momento para que ustedes conozcan la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Ya. Acá tenemos lo que dice interpretación de las prescripciones médicas, ¿no? En la interpretación de las prescripciones médicas es muy importante, pero solamente son 3 profesionales, como vemos ahí. 3 profesionales que son los médicos cirujanos, los odontólogos y las obstetrices. Entonces ahí también hay que tener bastante cuidado. Cuando hemos trabajado en el día a día con los profesionales que figuran, ¿no? Bueno, médicos cirujanos sabemos que lo hacen, no hay ningún problema. El médico. El odontólogo también prescribe, pero ojo que la prescripción que el odontólogo y la obstetra realizan son prescripciones que son dentro de su competencia. O sea, un odontólogo o una obstetriz, por ejemplo, para que les quede claro cuando ustedes reciban las prescripciones médicas o de uno de los 3, no nos pueden, por decir, prescribir meropenem, ¿no? Un meropenem no me va a prescribir pues un odontólogo o una obstetriz, ¿no? No puede hacerlo, ¿no? O de repente un antibiótico, pues, ¿no? Por decir, una penicilina de 2.400.000 no me lo va a prescribir, pues, ¿no? Hay cosas que están dentro de su competencia y para eso hay que ver bien qué tanto tiene en su recetita el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, las obstetrices, igual ellas pueden de repente paracetamol, ibuprofeno, cosas así, ¿no? Su guante, su jeringa, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero no pueden prescribir, pues, o su método anticonceptivo quizás también, en algunos momentos ellas lo hacían, pero luego eso se corrigió, pues, ¿no? Porque podrán prescribir de repente preservativos, ¿no? Pero no van a prescribirte, pues, un método anticonceptivo que es netamente un medicamento, ¿no? Que tenga que ver con la anticoncepción, un medicamento hormonal, que eso lo hacen mayormente los ginecobstetras, en el caso de los hospitales, de las instituciones grandes como institutos nacionales maternos, ¿no? Hay ginecobstetras. Quizás si están en un lugar alejado de nuestro país, en una zona de selva, de sierra, y ahí está solo la obstetriz y no hay médico, pues ahí sí ella podría prescribir estos métodos anticonceptivos, ¿no? Por eso les digo que acá la norma es un poquito que hay que saberlo interpretar y aparte de interpretar, ver dónde se va a dar la prescripción, ¿no? Si se va a dar en Lima, en un hospital grande, en una posta, en un centro, una posta con médico, una posta sin médico. Todas esas cosas influyen para la prescripción de lo que la obstetriz va a realizar, ¿no? Igual en el caso del odontólogo, ¿no? También, ¿no? Hay lugares alejados donde de repente tiene que asumir, pero no las cosas que son o los medicamentos que son pues muy críticos, ¿no? Un medicamento, por más que esté en una posta, no van a utilizar medicamentos de la UCI, no me van a utilizar medicamentos de alta complejidad porque en la posta no lo van a utilizar, no se va a poder utilizar. La posta, el centro de salud va a tener que derivar al paciente a otro lugar, ¿no? Allí solamente paliativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá es bien complejo porque hay que saber evaluarlo, analizar. Y ese análisis, pues, muy al margen de la teoría, de la normativa y todo, ¿quién nos da esa sapiencia de poder evaluar o analizar bien? Es los años de servicio, pues, ¿no? Los años de servicio, la experiencia que uno tiene es lo que nos permite tomar una buena decisión al momento de que estamos frente a una receta de
de un odontólogo, de un obstetriz en alguna situación, ¿no? Que se pueda dar. Entonces, ahí hay que tener ahí cuidado. A ver, por ejemplo, empezamos con las recetas, ¿no? Empezamos con las recetas del sector privado, ¿no? Acá tenemos una receta del sector privado y empezamos a revisar los requisitos, pues, ¿no? Según lo que hemos leído, tiene que tener el nombre del establecimiento, dónde queda, la dirección, si tuviera teléfono, su teléfono, nombre del médico especialista en este caso, ¿no? Ahí para poner pues los datos del paciente, ¿no? La afiliación, edad, DNI, dirección, luego el diagnóstico, el medicamento, ¿no? Y si es de marca, entre paréntesis, qué cantidad, si es por vía oral, intramuscular, ahí está, cada qué tiempo. Y por último, la firma y sello del médico, ¿no? O sea, lo que debe tener una receta, ¿no? Entonces, ahí estamos bien. Lo único que falta son llenar los datos del paciente, pues, ¿no? O sea, es un ejemplo de una receta que tiene los componentes, pero faltaría llenar los datos del paciente, ¿no? A ver, vamos a seguir la que sigue. Bueno, acá tenemos una receta ya un poquito más desordenada y que de repente acá sí podemos decir no pasa, ¿no? Porque dice servicio médico Diafar, nombre del médico, la dirección del establecimiento, la fecha, la edad del paciente, el diagnóstico, no figura bien el diagnóstico. Están los medicamentos, correcto, pero no dice cuántas unidades va a usar del medicamento, ¿no? Y quedamos en que tiene que decir, por más que diga un mes, yo lo puedo deducir quizás, pero tiene que poner la cantidad, ¿no? Si son una tableta de aspirina cada 24 horas, entonces tiene que ser al mes 30, tiene que llevar o comprar 30. En el caso del paracetamol igual, ¿no? Dice cada 8 horas por 3 días, o sea, estamos hablando de 9 unidades, ya. También hay que poner en el oseltamivir cada 12 horas, 15 días, wow. O sea, estamos hablando de 30 oseltamivir, ¿no? Y así en cada caso, ¿no? Tiene que poner completo, ¿no? La cetrizol no lo va a poner con el dedo, tiene que poner también abajo lo que necesita su jeringa, pues, ¿no? Entonces, diagnóstico no tiene un diagnóstico claro, seguro, certero. Y la firma y sello del médico que, bueno, se sobreentiende que lo va a poner, pero no cumple con los requisitos, ¿no? Tiene que tener todos los requisitos completos para que la receta sea correcta. Por más que sea del sector privado, igual tiene que respetar, ¿no? Tiene que respetar. A ver, acá tenemos otra receta. A ver, vamos a ver. A ver, doctor tal, su teléfono, fecha, diagnóstico. No ha puesto diagnóstico, no ha puesto el nombre del establecimiento de salud. Bueno, el paracetamol de 500 miligramos dice envase de 12 comprimidos. 2 comprimidos al menos 20 minutos después de la metoclopramida.
2 comprimidos al menos 2 minutos después de la metoclopramida. Y la metoclopramida dice en base de 5, una ampolla al inicio del ataque. Y no nos ponen el diagnóstico. ¿Ataque de qué? ¿No? No nos ponen el diagnóstico. Y nos dice en base de 5 ampollas. No dice por cuántos días. Se supone que debe ser pues 5 días. Y cuando nos habla del ataque, ¿no? O sea, cuando hay la emesis, suponemos, ¿no? Una emesis, náuseas, o una hiperemesis, ¿no? Ya, y en el paracetamol, 20 minutos después de la metoclopramida se toma su paracetamol, pero ¿en base a qué? El diagnóstico no ha puesto, no hay diagnóstico. Entonces, esta receta también está jalada porque no tiene y no cumple con los requisitos que nos dice la normativa. Ahora tenemos una receta de salud. A ver, vamos a ver qué dice salud. Tenemos la fecha, la historia, se puede decir, es una urgencia, nombre del paciente. En el diagnóstico han puesto cefalea. Medicamento, metamisol. Firma y sello del médico. Presentación inyectable. Metamisol. Dosis, vía, frecuencia, no han puesto, solamente metamisol. Firma y sello del médico no hay. Ah, ya, bueno, está arriba. Pero faltan otros datos del paciente, pues, ¿no? Faltan otros datos del paciente que no están. Entonces, esta receta también igual de salud, se puede decir que está incompleta, pues, ¿no? Tiene que ser recetas completas con todos los requisitos que estamos pidiendo. A ver, acá tenemos otra receta. Igual, doctor B.OMS, Balmes 12, Barcelona. No, el diagnóstico. Con el diagnóstico nomás ya perdió bastante, porque una receta es importante que tenga su diagnóstico para que nosotros podamos deducir y ayudar al momento de que se tiene que atender al paciente. Sin diagnóstico no podemos ayudar al paciente, ¿no? Porque el diagnóstico es el que marca la diferencia y es una parte muy importante de la receta. Todo es importante, pero el diagnóstico nos ayuda bastante. Entonces no hay diagnóstico. Acá hay una interrogante que yo creo que todos nosotros sabemos, pero igual la estamos haciendo presente. ¿Puedo atender una receta sin sello de un médico? Ya sabemos que no se puede. La firma y el sello es importante, ¿no? Es importante hacerlo. Salvo que sea de repente un medicamento que no necesite o no requiera como un paracetamol, un naproxeno sódico, ¿no? Algún medicamento que sea así, ¿no? Para algún dolor muscular, algún golpe que ha tenido haciendo deporte. Entonces hay algunos medicamentos que de repente no amerita o se puede pasar por alto, ¿no? Porque de repente es para un paciente que está consumiendo su metformina, que es diabético, o es hipertenso y está llevando su medicamento para su hipertensión, ¿no?
Entonces, para ese tipo de enfermedades que son de repente crónicas o son medicamentos para el tipo de analgésicos, antiinflamatorios, como le digo, ¿no? Para los golpes. En ese caso, bueno, podría obviarse, se le podría apoyar al paciente, ¿no? Ya, ahora tenemos las buenas prácticas de prescripción. Lo tenemos ya en un informe, en una figura, ¿no? Dependiendo de todas las recetas que hemos tenido, hacemos un informe en un cuadrito en forma de histograma para ver cómo hemos estado, ¿no? Si nos ha ido bien o no nos ha ido bien. En el mes de, por ejemplo, noviembre, ¿no? Acá eligen un mes que es noviembre del 2024. ¿Y qué nos dice noviembre? Nos dice, buenas prácticas de prescripción noviembre. Dice, no respeta la denominación común internacional / concentración / forma farmacéutica. Ya. Dice, se observa que en el servicio B, 100 recetas son los que no cumplen con las concentraciones, formas farmacéuticas, ¿no? O sea, en el servicio B son 100, qué buena cantidad, ¿no? 100. Luego, ¿qué dice? En el servicio A, con 69 recetas, el servicio C con 28 recetas, mientras que el servicio D y ginecología son los que están en el nivel más bajo con 25 y 15 recetas que tienen este problema. Y ahí lo dice el cuadro, ¿no? Entonces, estas recetas que vienen mal se atienden, en el caso de los hospitales. Luego estas recetas, pues, se hacen un informe para que los jefes tomen a personal a cargo, porque también sabemos que, pues, habían años anteriores, ahora ya las cosas van mejorando, van cambiando. Habían médicos, pues, que no querían cambiar su receta por nada del mundo y decían que tiene que pasar y tiene que pasar. Y que nosotros somos los responsables si se le interrumpe el tratamiento al paciente. No, o sea, nos ponían entre la espada y la pared, ¿no? Responsables. Entonces, por ese motivo es que figura la necesidad, figura la idea y figura también, pues, las normas técnicas, ¿no? Porque siempre lo hacemos de acuerdo al reglamento, ¿no? Y nosotros hemos cumplido con entregar la medicina, pero luego hemos hecho un informe con todas estas recetas que están mal prescritas, ¿no? No han puesto concentración, forma farmacéutica. Entonces, eso tenemos que informar. ¿Y cómo se informa? Se informa con un documento, con copia de todas las recetas y presentando este cuadro. En este cuadro sacamos más o menos la cantidad y el porcentaje que puedan haber tenido estos médicos en cuanto al no cumplimiento, ¿no? A ver, vamos a ver qué más hay por acá, para que vean. Muy tío. Bueno, acá tenemos otro cuadrito, ¿no? Otro cuadrito que dice incumplimiento, porcentaje de incumplimiento de buenas prácticas de prescripción. Que dice el incumplimiento de las buenas prácticas de prescripción más prevalentes se observa en el servicio B y el servicio A, con el 6.68% y 4.59%. Contrario a esto, el incumplimiento de las buenas prácticas de prescripción menos frecuente se observa en el servicio de la UCINEO, con 0.70%, e intermedios con 0.43%, respectivamente. Entonces acá
también vemos otros servicios más que tienen dificultades ya por otro caso, ¿no? Ya no por concentración, sino por otra cosa. Y luego vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver ahora cómo quedó. Ya. Acá vemos que luego que hicieron su diagnóstico, luego que hicieron su informe, finalmente esta relación de médicos que no quieren cumplir con las buenas prácticas de prescripción llega a manos de sus jefaturas, para que las jefaturas de ellos ya les obliguen con documento en cumplir con las normativas, ¿no? Entonces ahí vemos que la mayoría no pone indicaciones, entonces ya se les pedía que tienen que poner indicaciones. Otra cosa que no ponían era la concentración. Era lo que más abundaba. No ponían concentración del medicamento, no ponían indicaciones. Y eso se evidenció. Al evidenciarse ya se hace documento y con ese documento pues pueden ya ellos tomar acciones, ¿no? Y ya hoy en día pues ya todos saben que tienen que hacer sus buenas prácticas de precisión, pero igual es bueno siempre hacerles campañas de sensibilidad para que tengan conocimiento cómo es la cosa. Y por último, para terminar este PPT y seguir con el que sigue, decimos que los establecimientos de salud o los establecimientos farmacéuticos llevan este orden, ¿no? Este orden que vemos en pantalla, ¿no? En el departamento de Lima tenemos a la Digemit y tenemos a la Divis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decir quién nos va a supervisar y nos va a decir si estamos cumpliendo con las buenas prácticas de prescripción o con las buenas prácticas de dispensación, ¿no? Nosotros, como establecimiento de salud, a nivel de lo que es farmacias, boticas y farmacias de establecimiento, nos corresponde la DIRIS, ¿no? La dirección, ¿no? La dirección regional, la dirección integral de redes de servicios de salud, ¿no? La dirección de redes integradas, ¿no? Ellos, que son DIRIS Lima Ciudad, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, son quienes nos vienen a supervisar. En el caso nuestro, nos corresponde la DIRIS Lima Centro, ¿no? La maternidad de Lima pertenece a DIRIS Lima Centro. En el caso de los almacenes de los hospitales, ya aquí nos supervisa ya es la Digemit, ¿no? Almacenes de farmacia o especializados, nos supervisa la Digemit, ¿no? A los laboratorios y a las droguerías les supervisa la Digemit. Ya, y vamos a las regiones, a los departamentos del interior del país, ya tiene que ver las diresas, ¿no? Las diresas son las que realizan ese trabajo, tanto farmacia, boticas, establecimientos de salud hospitalarios, droguerías o almacenes, ya lo hacen las diresas, ¿no? Ellos son los que se encargan. Bueno, este primer PPT acá termina y como dice, ¿no? Vive tu vocación desde el primer día, ¿no? Siempre hay que hacerlo con energía y con mucha fuerza, ¿no? Y simpatía. Gracias. Ahora pasamos al siguiente PPT. Vamos a continuar.
Vamos a dar 3 minutos para que puedan estirarse un poquito mientras que cuadro el siguiente PPT, por favor. 3 minutitos y volvemos, ¿ok? Ya, vamos a continuar, por favor. Entonces, ahora vamos a ver lo que dentro de las buenas prácticas de prescripción repercute en las buenas prácticas de dispensación.
Entonces vamos a ver también algunos ejemplos de boletas electrónicas, de recetas, y también vamos a ver cómo es que se van sumando algunos indicadores en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y algunas experiencias, como les conté en el PPT anterior, ahora en este también vamos a contar algunas experiencias propias del día a día, ¿no? En lo que trabajamos. Ya, entonces, lo que ocasiona una mala práctica de prescripción o una mala práctica de dispensación al entregar el medicamento o el dispositivo médico, ocasiona esto, ¿no? Que se pueda tener que dar una devolución, ¿no? Después que hacen la devolución, porque a veces hay una mala prescripción, hay una mala dispensación. Por eso nosotros tenemos que ver siempre la prescripción que esté bien hecha. Si la prescripción no está bien hecha, va a haber una mala entrega. Y al haber una mala entrega, luego condicionamos esto que vemos acá. Vamos a condicionar la devolución del medicamento y del dispositivo médico. Porque en la prescripción, lógicamente, no se veía bien. Yo pensaba que era catéter 18 y le di catéter 24 de repente. Y en la dispensación también hubo ese cruce. Y eso pasa también con medicamentos. Al haber esos cruces, entrego algo que no es lo correcto y después me doy con la sorpresa de una devolución. Entonces todo eso acarrea problemas, acarrea el paciente que no logra satisfacer su necesidad y se nota la calidad de atención que no es la apropiada, no es buena. Entonces nosotros tenemos ahí que ser finos y brindarles una buena atención. Ahora sí vamos a abrir pantalla con la que viene. Y vemos que se ocasionó devolución, pues miren, se ocasionó devolución y hasta generó un documento, ¿no? No deberíamos de generar documentos nosotros, pero sin embargo, al no haber habido una buena prescripción, ¿no? Que es lo que dijimos en el PPT inicial, este es el segundo PPT que estamos empezando en este momento, al no haber una buena prescripción, fallamos en la dispensación, en la entrega del medicamento o del dispositivo médico, y luego esto acarrea lo que es la devolución, ¿no? Entonces, al acarrear la devolución, nos damos con una relación de medicamentos devueltos, ya sea porque se prescribió mal, y a veces eso de ahí, pues lo dejan en el botiquín del piso, ¿no? En el botiquín del piso, ahí, como dice, pagan los platos rotos, ahí amontonan las jeringas, los guantes, las pastillas, ampollas ahí. Entonces nos damos con la sorpresa de que mi botiquín al día siguiente creció o se reprodució, ya que estamos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, todo es gestacional, todo es nacimientos, hasta las pastillas también empiezan a tener este fenómeno, ¿no? Que nacen y nos reproducimos, ¿no? Entonces nos encontramos con una relación de insumos que están de más y hay que hacerlos devolver, ¿no? Y ahí nace la devolución. Por eso ahí evidenciamos con estos documentos, ¿no? Que sí ocurre la devolución, ¿no? Y una devolución que ahora se hace con muchos documentos, ya que la unidad de seguros frecuentemente nos supervisa, ¿no? Y
Cuando el CIS empieza a supervisar, pues hay que tener todo en orden, porque si no luego podemos tener problemas, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en una entidad pública del Estado, ¿no? Y tenemos más ejemplos que vamos a mostrarles. Bueno, tenemos que, aparte de hacer el documento, tenemos que crear una guía, ¿no? Una guía de remisión, ¿no? De una nota de salida, ¿no? Tenemos que crear todas estas cosas para poder darle a la enfermera o a la obstetra un documento con el cual ella sea testigo de que hemos hecho un levantamiento de medicamentos y dispositivos médicos en un piso X, ¿no? Tampoco no es que me lo llevo y me lo llevo, no vayan a pensar que me lo estoy llevando a mi casa, no, no. Ahí está la prueba, ahí está el sustento de que hemos hecho un levantamiento, ¿no? En la nota de salida o en la guía, ¿no? Que también hay que darles una copia a ellos para que tengan en su folder, en su archivo, y de esa manera se vea la transparencia debida, ¿no? En todo tiene que haber siempre la transparencia, ¿no? Eso es algo importante. Ya, luego pues acá vemos el control diario que se realiza, ¿no? Ahí hay unas hojas donde marcamos día a día el control, ¿no? El control de ese botiquín, ¿no? Que tiene que estar de esa manera, todo conforme, y si notamos alguna anomalía o que nos falta o que está de más, tenemos que intervenir, ¿no? Tenemos que intervenir con nuestra guía, tenemos que intervenir con nuestro documento a los jefes inmediatos, y al final se arma todo un expediente, ¿no? Un expediente que tenemos que tenerlo archivado en el folder o ya sea en el archivador para cualquier supervisión que pueda darse, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, pero todo parte de la prescripción. La mala prescripción, ya sea en hospitalización, ya sea en el área de emergencia o en otra área, acarrea eso, porque luego de la prescripción viene la dispensación, y luego de ambos errores que se puedan dar en ambos procesos, viene ya el tema de la devolución, ¿no? Que es lo que acarrea una mala prescripción, una mala dispensación. Y luego volvemos al tema de las recetas, ¿no? Que vimos en el primer PPT. En el primer PPT hemos visto recetas, pero del sector privado. Mayormente han sido recetas del sector privado. En cambio, ahora estamos viendo recetas del sector público, ¿no? Que son ejemplos de lo que... Es ejemplo de lo que pasa, pues, ¿no? En el día a día, ¿no? Entonces, las recetas, como vimos en la primera parte, tienen que cumplir con los requisitos, ¿no? Y dentro de los requisitos tiene que estar, pues, el diagnóstico, la firma y sello del médico, la fecha, el servicio, la historia, el nombre del paciente, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Todas esas cosas tienen que figurar bien, ¿no? De repente, en estas 3 recetas, vemos que está el medicamento, está la cantidad del medicamento, está la concentración del medicamento, pero no está específicamente la indicación, ¿no? De repente que diga cada 12 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿correcto? Por más que sea una receta para 24 horas, tiene que decirlo, ¿no? Quizás allí falta ajustar un poco ese tema, ¿no?
que no lo tenemos tan claro, ¿no? Pero debemos de ajustar que nos pongan los periodos, ¿no? Siempre es bueno poner los periodos, ¿no? Periodo de cuántas horas, ¿no? Es importante. Pero luego lo demás sí, estamos avanzando poco a poco, ¿no? Antes era peor, ¿no? Ahora al menos estamos avanzando poco a poco y hay que seguir ajustando, pues, ¿no? Hay que seguir ajustando. Ahora, otra experiencia que les cuento que pasaba en otros hospitales, pero ya se corrigió. Ahora, en el nuestro está pasando algo que no está bien. Ya hemos revisado la parte normativa en el PPT anterior y ha quedado claro que los prescriptores que solamente pueden realizar, según la ley, la norma es el médico, el odontólogo y el obstetra o la obstetra, ¿no? No es obstetriz, es obstetra. El obstetra también lo puede hacer. Después no lo puede hacer nadie más. Entonces, nosotros estamos de repente fallando en que a veces vienen recetas prescritas por un profesional de enfermería, ¿no? Pidiendo de repente alguna jeringa, algún guante, ¿no? Que hace unos años de repente se activó eso, ¿no? Me acuerdo del 2022 creo que fue eso. Entonces, esas cosas sí hay que corregirlas, ¿no? De repente, en cualquier momento se corrige, ¿no? Porque la normativa es clara. Nos cae una supervisión y sonamos. ¿Por qué motivo? Porque si tú prescribes una receta y un guante, en el diagnóstico, ¿qué le vas a poner? No hay, o sea, no hay diagnóstico. Entonces, aparte que la norma dice los 3 profesionales nada más de la salud, esos 3, no hay otro que pueda prescribir, ¿no? Entonces hay cosas que corregir, ¿no? Y todo eso tiene que ver con las buenas prácticas de prescripción. ¿Se dan cuenta? Las buenas prácticas de prescripción corrige eso, ¿no? Ojalá que terminando este año o iniciando el otro año nos corrijamos, ¿no? Porque eso también trae problemas, ¿no? Imagínense, si yo en un mes tenía 5.000 recetas en el área hospitalaria, en un mes, al dar luz verde desde el 2022 a la fecha, a que puedan prescribirme que vienen que una jeringa 10, un guante 7, ya no voy a tener 5.000 al mes, sino de repente voy a tener 8.000 o 9.000 recetas. Entonces, nosotros no somos nadie para poder hacer eso. Si nosotros activamos eso, estamos haciendo ¿qué cosa? Un mal uso de la norma, ¿no? Ahora, en el momento que se creó, con los jefes que se crearon, eso está mal, tiene que corregirse, ¿correcto? Tiene que corregirse porque puede traer problemas. Hasta el gasto de las recetas, ¿no? Porque yo compro tanta cantidad de paquetes de recetas, ahora pues más cantidad de recetas, ¿no? Que se usan, ¿no? Más trabajo a mi personal, porque se supone que siempre en la misma receta del médico debe venir todo. Debe venir medicamento, dispositivo médico y producto sanitario. Tiene que venir así. Yo creo que en emergencia no pasa eso. En emergencia no pasa eso, en sala tampoco. En centro obstétrico quizás sí, porque hay obstetras, perdón. Pero en el área hospitalaria hay que corregir, pues, ¿no? O sea, esa es una observación que yo he hecho y que voy a compartir a la jefatura para que se pueda corregir, porque eso de ahí está mal. Bueno, hablo de nosotros como Maternidad de Lima. Hay hospitales que también han tenido ese problema y luego lo han corregido, ¿no? Y hay hospitales, la mayoría, que no permite eso, pues, ¿no? Sin embargo, acá lo estamos permitiendo, ¿no? Entonces siempre estamos para aprender, ¿no? Tampoco no buscamos confrontar con ningún profesional de la salud, simplemente hacer que las normativas, los reglamentos, las normas técnicas se cumplan tal como lo dice en la ley, ¿no? Porque si dijera también la enfermera, ya, pues que prescriba, ¿no? Porque lo dice, ¿no? Pero hay cosas que por eso siempre las buenas prácticas de prescripción, las buenas prácticas de dispensación van de la mano con las devoluciones y con el profesional que está trabajando, ¿no? Con el que interactuamos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Porque tarde o temprano nos puede caer una supervisión y luego nos podemos meter en problemas, ¿no? Por permitir, ¿no? Porque al final, ¿quién permite? ¿Quién es? Farmacia, ¿no? Farmacia no debe permitir eso. Ya, seguimos.
Seguimos con las recetas, ¿no? Seguimos con las recetas para ver cómo validan estas recetas. En este caso hay de adultos y también ahora niños, ¿no? Si estamos haciéndolo de forma correcta o no. Y bueno, se ve que son recetas limpias, ¿no? Impecables, que no tengan enmendaduras ni borrones, ¿no? Ese es lo correcto. Y cuando no hay algún producto, siempre hay que acostumbrarnos a poner la X, ¿no? A ponerle la X, ¿no? Y cuando es un producto de alto costo, ya sea en medicamento o en dispositivos médicos, y no hay en toda la institución, aparte de la X hay que ponerle pues abajo, no hay en el INMP, porque no lo hay. Si fuera otro hospital, no hay en el LAMA, Hospital María Silvia, no hay en el AL, ¿no? Hospital Obispo Loaiza, no hay, para que sepan que no hay en toda la institución, porque los productos de alto costo o los medicamentos de alto costo, cuando lo solicitan es porque lo necesitan con emergencia, con urgencia, porque es importante tenerlo, ¿no? El área usuaria lo necesita urgente. Entonces, hay que especificarle que no hay en toda la institución, para que ellos vean qué acción toman como área usuaria, ¿no? Si hacen un requerimiento rápido, si van a logística, si van al almacén de farmacia, pero ya informamos que no hay en toda la institución, ¿no? Mucho ojo con medicamentos y dispositivos médicos de alto costo, ojo, para los de alto costo. Y acá estamos llegando a ver lo que en el primer PPT hablábamos, ¿recuerdan? Hablábamos sobre la informática farmacéutica que tiene que ver con las recetas electrónicas. Si bien es cierto, las recetas electrónicas, dijimos, era un programa, era un software, ¿no? Un software que cada farmacia, cada hospital, cada institución pública del Estado lo va recreando, pero la informática farmacéutica parte porque nosotros en farmacia debemos de saber que podemos recomendar que el área de informática nos satisfaga en poder hacer una mejor tanto dispensación partiendo de la prescripción, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay muchos medicamentos, ¿no? Que deben ser compartidos, ¿no? Por ejemplo, un vial de 1 gramo debe ser compartido para 5 pacientes o más, o un poquito más de repente, ¿no? Entonces, esa opción debemos de tenerlo en el sistema para poder hacer el ahorro del medicamento y a la vez el ahorro económico, ¿cierto? Pero no lo podemos hacer porque no nos permite ¿quién? El área informática. No nos da esa opción. Entonces no los tenemos que solicitar, insistirle, pedirle que lo hagan, ¿no? Para que en el futuro haya ese tipo de dosis que se le llama la famosa unidosis, que debería de aplicarse. Más aún que nosotros somos un hospital que trabajamos con muchos pequeñines, ¿no? Muchos recién nacidos, muchos prematuros. Entonces ellos no se van a consumir un vial completo de 1 gramo, ¿no? De 1 gramo se puede compartir para varios neonatos, ¿no? Entonces, tiene que darse 2 cosas, la parte informática y luego nosotros la parte de garantizar la conservación de este medicamento para que pueda dosificarse como unidosis, ¿no? Esa sería la alternativa. Entonces, eso también les comparto como experiencia para que lo sepan. Ahora, otros dirán, sí, pero el vial solamente dura 4 horas o dura 6 horas el vial. No se puede. Bueno, pero
cuando el área usuaria adquiere este producto farmacéutico, este medicamento, cuando lo adquiere, farmacia también tiene que decir, pues, que opinar, ¿no? Que debe ser un producto farmacéutico, un medicamento que tenga una vida útil abierto hasta 24 horas. Porque hay de 24 horas, de 12 horas, de 8 horas, de 6 horas, de 4 horas. Entonces, nosotros tenemos que exigir que en las especificaciones técnicas de la adquisición de ese producto, el área usuaria especifique eso para nosotros poder realizar que se pueda compartir de un vial para varios pacientes y el área informática nos pueda activar la unidosis real en el sistema, porque muchos hospitales manejan la unidosis real y nosotros también tenemos que hacerlo. Ahorramos el medicamento y ahorramos económicamente a la institución, ¿no? Entonces, se dan cuenta todo lo que la prescripción médica y la dispensación pueden hacer posible en las devoluciones, en la parte informática, y ahora hablamos en el ahorro, ¿no? También llegamos a poder ahorrar si logramos que prescriban como debe ser, que se dispense como debe ser, pero entró un actor más dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Quién entró ahora? Informática, que ellos también tienen que actuar, tienen que darnos el soporte, tienen que darnos el apoyo. Por algo son informática, ¿no? Y eso no nos corresponde a nosotros. Bueno, acá tenemos 2 recetas más para verlas, que cuentan con su diagnóstico, cuentan con prefactura, concentración, en algunos casos, ¿no? Concentración, pero acá hay algo que no dice. Y tienen un montón de espacio para hacerlo. No dice las indicaciones, ¿no? Si es por 24 horas que le van a aplicar, por 12 horas, o cómo es la cosa, ¿no? O sea, se dan cuenta, en las buenas prácticas de prescripción, lo estamos haciendo bien, creo yo, pero todavía nos falta algunas cosas más complementar, ¿no? Para que se vea un trabajo de verdad 100% de acuerdo a la normativa, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? O sea, de acuerdo a la normativa, faltarían las indicaciones, ¿no? No dice las indicaciones, por más que sea para 24 horas, ¿no? Por ejemplo, esa micacina que 2 ampollas cada 24 horas o una ampolla cada 12 horas. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas, ¿no? Yo creo que estamos por ese camino. Y las últimas 2 recetas más que vamos a compartir para que las vean. Listos. Ahí están las últimas 2 recetitas que pertenecen al servicio adolescente, ¿no? En adolescentes también igual, ¿no? Cefazolina, 4 cefazolinas de 1 gramo. Las 4 las van a poner en este momento y hasta mañana 4 más, o las 4 las van a poner en intervalo de cada 6 horas, porque se supone que es una dosis unitaria de 24 horas, ¿no? Entonces, la indicación tiene que darse. No la tengo que imaginar, tiene que darse, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos nosotros que siempre ver, ¿no? Que podamos sumar más en el tema de la prescripción, de la dispensación, ¿no? Para que se vea que se está trabajando, ¿no? Como debe ser. Bueno, hoy en día también hacemos control de oxígeno porque el oxígeno es un medicamento. Entonces también hay que ver que hagan una buena prescripción del oxígeno. Si es líquido o es gaseoso, tienen que hacer una buena prescripción. Esa es otra de las cosas que ahora también se están viendo, ¿no?
Entonces acá también mostramos una evidencia de que el registro oportuno del consumo de oxígeno se está dando en forma correcta, ¿no? O sea, hay porcentajes que nos avalan y nos dicen que sí estamos haciendo el control, estamos revisando la prescripción, ¿no? Estamos revisando la prescripción, estamos revisando también que se cumple en el sistema, y ahí está un elemento que da fe a que se está realizando en forma correcta. Dice, porcentaje de registro oportuno de consumo de oxígeno durante el mes de mayo del 2024, ¿no? Ahí se está viendo. Y también les he traído unas fotos para poderlas compartir y finalizar, ¿no? Pero primero vamos a ver este documento que es importante. Acá hay un par de documentos que les muestro, y de ahí vamos a las fotos, que las fotos siempre es bonito ver, ¿no? Siempre es bonito ver las fotos. Ya, acá está. Estas son evidencias del documento que se presenta todos los meses, donde se dice que es el informe de las buenas prácticas de dispensación, ¿no? O sea, toda la entrega de medicamentos que realiza el químico farmacéutico con el técnico en farmacia es una dispensación, ¿no? Que se llama expendio, dispensación. Bueno, al final ambos realizamos la misma labor, ya sea en el público o en el privado, ¿no? Y lo más importante es que nosotros podamos tener un control de saber cómo nos manejamos al momento de la entrega del medicamento, ¿no? A veces somos muy seguros, a veces somos semiseguros, a veces somos inseguros, ¿no? A veces algunos también son nerviosos, pues no hay que ser nervioso en esto, ¿no? Porque si somos nerviosos nos podemos confundir, equivocar y podemos ocasionar al paciente un efecto adverso o un evento adverso, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? El evento es cuando tú le das y a tiempo lo detectas y lo recuperas, ¿no? El efecto es cuando ya le pusieron el fármaco que de repente le diste mal, pues, ¿no? Entonces hay que procurar evitar que hayan siempre los efectos que vienen a ser las ramas, ¿no? Hay que evitarlo. Y acá vemos la parte que nos interesa ver. Y de aquí ya pasamos a las fotos. Ya. Entonces acá vemos que en la dispensación o en la entrega de los medicamentos, ¿qué es lo que podemos equivocarnos, ¿no? Por decirnos, saber, ¿no? Dice, la omisión de la recepción y validación de la prescripción. O sea, un error de dispensación es cuando yo omití verificar o evaluar la prescripción. Simplemente le entregué, no fui muy drástico en revisar cómo se encontraba la receta y lo entregué, pues, ¿no? Y al entregar ahí corro el riesgo de no le he puesto mi chip o mi sello y firme en la parte de atrás de la receta, donde dice que lo he hecho la verificación. Otra dice de la preparación, ya está. Error en la cantidad. Tenía que darle 5, le di 15. Tenía que darle 15, le di 5. La selección en la forma farmacéutica, ¿no? Tenía que darle óvulo, le di chilguete, ¿no? Y así, ¿no? Luego la omisión de los registros, no registré bien. Omisión de información de los productos dispensados, ¿no? O sea, todos esos problemas se ocurren en la dispensación, ¿no? Yo les cuento una anécdota que cuando yo hace como 19 años en la farmacia de emergencia, cuando trabajaba en ese tiempo, me acuerdo muy bien que siempre nos equivocamos y a veces entregábamos
entregábamos en vez de entregar la oxitocina, entregábamos la atropina, porque se parecían bastante, ¿no? De lo que se parecían bastante, ahí nos parábamos equivocando, pues, ¿no? Entonces hay medicamentos que son muy parecidos y que te pueden llevar a un error, ¿no? Por eso que hay que siempre separarlos, siempre tener mucho cuidado para arreglarlos, pues, ¿no? Hay que arreglarlos bien. Ahora sí vamos a pasar a las fotos que les prometí. Acá algunas fotos de repente se van a, algunos chicos o algunos compañeros van a decir, mira Castillo, pero acá hay unos compañeros de trabajo que los he tenido en fotografía de algunos cursos que se han realizado y bueno, ahí estamos mostrando, ¿no? Las actividades que realizan los técnicos en farmacia, ¿no? Acá, por ejemplo, están haciendo una reposición en la farmacia de hospitalización, ¿no? Ahí están con uno de los cochecitos de la reposición. Siempre es bueno compartir y recordar los momentos. Por acá también tenemos otra compañera que está encargada de los métodos anticonceptivos, ¿no? Miren, ahí está con muchos preservativos, está con ampollas de mes, creo. Entonces, ahí está trabajando en la farmacia de hospitalización, ¿no? A cargo de las estrategias sanitarias, ¿no? En cuanto a planificación familiar, ¿no? Entonces, ahí hay campo siempre para todo. Luego, por acá tenemos otra compañera de trabajo que está encargada en su cochecito de llevar medicamentos y dispositivos médicos para la preparación de nutrición parenteral para los recién nacidos o los neonatos, ¿no? Ahí está con su cochecito y siguen las fotos para que vean que siempre están ahí las actividades que realizan nuestros queridos técnicos en farmacia, ¿no? Algunos de los compañeros ya han pasado de técnicos en farmacia a ser hoy en día químicos farmacéuticos, ¿no? Ya se han titulado algunos. Felicitaciones por ellos, ¿no? Acá también es el área del almacén de farmacia, ¿no? Donde también hay otra compañera que está ahí posando, pues, ¿no? Para la cámara, ¿no? Y así, acá todavía faltan algunos más. Acá tenemos otra compañera que está en el almacén. Está en el almacén de farmacia, pues, ¿no? El almacén de farmacia, ahí está. Acá hay uno de nuestros cochecitos, uno de nuestros coches de dosis unitaria, pues, ¿no? Ahí está uno de los cochecitos de dosis unitaria, ¿no? Donde están preparando los medicamentos para llevarlos, ¿no? Al servicio B, ¿no? Ahí está, dosis unitaria. Acá hay otra compañera que está a cargo de los productos de laboratorio.
Recordemos que farmacia ahora también está a cargo de los productos de laboratorio, el control de los productos que se manejan en el laboratorio de patología, de análisis clínicos, ¿no? Entonces ahí también vemos el trabajo arduo que realizan, ¿no? Por acá también tenemos acá otra compañera que está realizando sus labores en la farmacia de sala de operaciones, ¿no? Entonces, todos ellos están trabajando en el día a día y ahí se ve pues el arduo trabajo que realizan todos los compañeros técnicos en farmacia. Por acá tenemos otra compañera muy conocida. Todas son conocidas, trabajadoras, y ahí están en hospitalización en el botiquín de uno de los servicios con los medicamentos que quedan para la noche y para los domingos y feriados, ¿no? Y por acá vemos a otra compañera de trabajo que está realizando una labor de entrega de medicamentos a la UCI neonatal, ¿no? De la farmacia de hospitalización a UCI neonatal. Y por acá vemos al último compañero de trabajo en la foto. Ahí lo van a ver. Seguro que lo conocen también. Acá todos son compañeros muy trabajadores, muy conocidos. Ah, bueno, acá salí yo. Salí yo con los 2 coches de dosis finales en la farmacia de hospitalización y dándole las gracias respectivas a cada uno de ustedes y, lógicamente, sometiéndome a las preguntas de rigor. Si es que tuvieran alguna, estoy dispuesto y llano a responderles, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre las buenas prácticas de prescripción o de las buenas prácticas de dispensación, desde donde trabajan, laboran o tengan alguna inquietud, pues, ¿no? A ver, les escucho, pueden opinar o pueden decir alguna acotación. Yo creo que ha estado muy interesante toda la información. Es muy importante este curso para el sistema de salud pública a nivel nacional, ¿no? Creo que nos ha faltado más llegada a las otras regiones. Solamente está la región Lima Provincias, Ucayali y Loreto, porque esta información francamente es muy valiosa, ¿no? Resaltamos esa capacidad para poder detallar todos los datos que nos ha brindado, estimado profesor César. Bueno, igual les hago recordar que se les va a dar también la carpeta del Petitorio Nacional de Medicamentos actualizado, el último, para que lo tengan, lo conozcan y lo puedan compartir. Muchas gracias con todo. Gracias, Cecita. Hasta la próxima fecha, que es el 18 de noviembre. Sí, 8 de noviembre. El primer sábado de noviembre. Muy bien. Y ahí estamos en contacto. Sí, muy